Domingo 11 de agosto del 2024 y he titulado este mensaje Características de una iglesia avivada. Características de una iglesia avivada. Vamos a leer la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Amado Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia reconociendo que tú eres misericordioso, bondadoso y fiel, y que tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Permítenos recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino palabra que viene de ti, Señor, con esa autoridad, y que por ella seamos edificados, afirmados, fortalecidos, Señor, para conocerte mejor y para vivir para ti. Gracias te doy por tu Espíritu Santo que nos ayuda en este proceso. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Continuando con la serie acerca de la iglesia, hemos considerado qué es la iglesia, su naturaleza y propósito, así como los diferentes elementos que le dan forma, siguiendo una analogía con el cuerpo humano. Un esqueleto que le da forma y una estructura sólida. Vimos los órganos internos que le proporcionan vida, los músculos y ligamentos que le dan firmeza y le permiten moverse y funcionar como un todo. Y por supuesto, la cabeza, el centro de comando que regula y le da dirección. También vimos la importancia de un gobierno que ayude en la organización y operación armoniosa de la iglesia. Y por último, fuimos recordados que cada integrante de la iglesia de Cristo no llegó a ser parte de ella por algún mérito propio o porque le pareció buena opción, sino porque fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo y en el tiempo determinado por Él, lo rescató por el puro afecto de su voluntad para integrarlo en su familia, que es la iglesia de Cristo, capacitándolo para cumplir ese llamado a anunciar sus virtudes por medio de la proclamación del Evangelio y de una vida transformada. Ese es el cuadro de la iglesia. Pero ¿cómo se ve todo esto en la práctica? ¿Cómo se ve una iglesia que funciona como un cuerpo
saludable, cumpliendo el propósito para el cual fue llamada aparte. La Biblia nos presenta un ejemplo de una iglesia que, a pesar del poco tiempo de ser fundada, estaba dando evidencias claras de ser una iglesia saludable y vibrante. Dicha iglesia era la constituida por los creyentes en Tesalónica. Por lo menos 3 veces en su primera carta a los hermanos en esta ciudad, Pablo da gracias por la iglesia y las maneras en las que había respondido al llamado de Dios en Cristo. En el capítulo 1, versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En el capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en el capítulo 3, versículos 7 al 9 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. El gozo del apóstol Pablo era evidente al recibir noticias de parte de Timoteo de lo que estaba ocurriendo entre estos hermanos. Y si se dieron cuenta, en todos los casos, Pablo, y hablando en nombre de sus colaboradores, dan gracias a Dios por la vida de los hermanos, reconociendo que lo que sucedía en ellos era la operación poderosa del Señor en y a través de aquellos que Él había elegido y llamado a la salvación. La gloria para Dios. ¿Qué es lo que caracterizaba a esta iglesia que llena de gozo a Pablo y le proporciona la seguridad de que era un grupo de creyentes genuinos, elegidos por Dios para la salvación? Pablo reconoce 3 características que los hermanos tesalonicenses que pudiéramos definir como marcas de una iglesia saludable, o si prefieren el término, una iglesia avivada, y que son evidencias de una conversión genuina de sus miembros. 3 características: la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en Cristo. Pablo inicia reconociendo esas 3 marcas de una iglesia operando en el poder del Espíritu Santo, y más adelante presenta cómo se ve esto en la vida ordinaria. Veamos entonces versículos 1 al 3. Dice: Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahí está la primera. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las 3 características de estos hermanos, de esta iglesia. Y aquí tenemos a 3 pilares de la iglesia primitiva, reconociendo que en sus oraciones siempre tienen presente a los hermanos de Tesalónica. Y Pablo incluye a Silas y Timoteo, quienes ayudaron a establecer la iglesia
en Tesalónica y donde en ese momento Timoteo estaba operando ahí, funcionando ahí como uno de los líderes. Vemos un corazón agradecido con Dios por lo que está haciendo en y a través de los hermanos. ¿Y qué es lo que reconocen de esa obra de gracia? Entre ellos, en primer lugar, la obra de vuestra fe. Obra del original ergón en singular, que no se trata de obras realizadas, sino del cumplimiento de un deber moral o legal llevado a cabo por la fe. Se refiere a los frutos que produce una fe verdadera, no tanto en obras, sino en un corazón transformado. Habla de un corazón transformado, mismo que llevó a los tesalonicenses a dejar su idolatría para seguir solo a Cristo, como dice al final del versículo 9, que dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos al Dios verdadero? La fe en Cristo produce un cambio de corazón. De uno de piedra a uno de carne que desea, anhela conocer a Dios y no solo eso, sino hacer su voluntad. Y esto se traduce, por supuesto, en un cambio de vida, un obrar o proceder distinto. No es tanto lo que hacemos, sino la actitud de corazón con la cual lo hacemos. Sabemos que la fe siempre debe preceder a las obras, tal como se explica en Santiago. No somos salvos por las obras que hagamos, sino por una fe que resulta en obras. ¿Cuáles las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Si los tesalonicenses hubieran continuado adorando a sus ídolos muertos, sin cambio alguno en sus afectos y estilo de vida, hubiera sido prueba de que no eran verdaderos cristianos. Y ese es el problema de basarse en las experiencias, llamémoslas espirituales o extáticas, para pensar que alguien es salvo. Pues si no hay un cambio de vida después de la experiencia, en realidad fue solo un momento emocional. ¿Cuántas personas tienen experiencias así sublimes, ¿no? Dizque espirituales. Hasta se pueden caer y dar vueltas y volar y hacer mil cosas. Y nunca cambia su manera de vivir. Nunca cambia su centro de adoración. Eso no es una verdadera conversión. El Espíritu Santo convence de pecado y conduce a Cristo como el único y suficiente Salvador. En una ocasión una persona llegó contando acerca de una situación que se había dado ahí en un grupo en casa, donde varias personas se habían caído, había habido un derramamiento del Espíritu Santo, según contaba, ¿no? Y hablaba de una mujer en particular que tuvo una experiencia casi como la de Pablo, fuera de este mundo, ¿no? Ya había pasado algún tiempecito, le digo, ¿qué pasó con esta señora? ¿Dónde está? No, pues sigue adorando a sus ídolos, por no decir que seguía en su religión. Digo, discúlpame, pero lo que sucedió ahí no fue obra del Espíritu Santo, no fue un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu Santo trae convicción de pecado y lleva a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y eso es lo que estaba pasando con los hermanos ahí en Tesalónica. La segunda característica que Pablo y sus colaboradores resaltan de la iglesia en Tesalónica
es el trabajo de vuestro amor. Es decir, el trabajo motivado por amor. Aquí trabajo se refiere a un trabajo que implica un gran esfuerzo. Es ir más allá de las responsabilidades normales por amor al Señor y como respuesta en agradecimiento por su gran regalo inmerecido de la salvación. Que esa debe ser nuestra actitud al servir. Cualquier servicio que le proporcionamos al Señor, esa debe ser nuestra actitud. Por amor a Él y por gratitud por habernos salvado. Evidentemente algo había sucedido a los tesalonicenses que se esforzaban mucho más en todos los ámbitos, pero principalmente en su servicio al Señor. Dice el versículo 9, porque ellos mismos dan cuenta de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Su conversión pasó de adorar ídolos a servir al Dios vivo y verdadero, y veremos un poco más al respecto. Dejaron ese estilo de vida. Su entrega y esfuerzo ahora daba fe de su conversión. Así es que una marca de un genuino cristiano es que no se queda estático gozándose en su salvación, esperando nada más que los demás hagan lo que sea por esa persona, sino que se dispone para servir al Señor. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, su respuesta fue, ¿qué quieres que yo haga? Su primera reacción, ¿qué quieres que yo haga? De perseguir a Cristo, de perseguir a los cristianos. Ahora por la revelación del Evangelio dice, ¿cómo te sirvo, Señor? Y vaya que lo sirvió de ahí en adelante. Y en 2 Corintios 11:27, Pablo describe su propia experiencia. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Servía a Cristo no porque era fácil hacerlo. Servimos a Cristo porque le amamos. Este es el trabajo de vuestro amor que Pablo alabó de los hermanos en Tesalónica. Entonces tenemos dos características de una iglesia avivada. El cambio de sus afectos que se traduce en una entrega servicial al Señor. Y la tercera característica es vuestra constancia en la esperanza en Jesucristo. O sea, la firmeza debida a su esperanza en Cristo. La firmeza debida a su esperanza en Cristo. Y eso se refiere a la perseverancia o resistencia que se deriva de una esperanza cierta en las promesas de Dios en Cristo, sobre todo ante la persecución y las tribulaciones, no en la sencillez de la vida ordinaria anhelada y esperada por la mayoría. ¿Por qué aguantar tribulaciones y persecuciones? ¿Por qué aguantar dificultades? ¿Por qué aguantar hermanos y hermanas incómodos? Considero que nosotros difícilmente sabemos de verdadera persecución y sufrimiento por causa de nuestra fe. A lo mejor necesitamos un poquito más de eso, ¿no? Si acaso sufrimos el rechazo y la ridiculización de familiares, de amigos, de compañeros. Pero en aquellos tiempos, todos los que se convertían al cristianismo sufrían enormemente.
Y lo único que los sostenía era la esperanza de las promesas de Dios en Jesucristo. Obviamente el Señor es el que les daba esa fortaleza por su poder, anclada en esa esperanza, en Él, en la promesa de su venida. Una esperanza que miraba hacia adelante, más allá de las cosas presentes, más allá de las dificultades presentes, hasta la manifestación del Señor Jesucristo. La seguridad de la salvación por la fidelidad de Dios es lo que motivaba a los tesalonicenses a permanecer firmes y activos esperando la venida de Jesús y soportando así cualquier adversidad. Esta actitud es la que se describe en Hebreos, de todos los que estuvieron dispuestos a sufrir las peores cosas por la fe, aquellos mártires que describe en el libro de Hebreos capítulo 11. Solo como ejemplo, en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, habiendo hablado de una gran cantidad de hombres del Antiguo Testamento, personas del Antiguo Testamento, conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La realidad es que vivimos demasiado aterrizados, demasiado arraigados aquí, a este nuestro mundito. Y eso no nos permite soportar con perseverancia cualquier situación que viene por causa de nuestra fe. Y ahí en Hebreos 11, vayan a Hebreos 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció, ¿verdad? A su, ahora sí que, privilegios como hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En cuál galardón? ¿En la aprobación de los que te rodean? ¿En la fama? ¿En la posición económica? ¿En dónde está puesta tu mirada? Una persona que sufre y tolera tales persecuciones como Moisés, como los tesalonicenses, lo hace porque espera confiadamente encontrar refugio en las promesas de Dios que tenemos en Cristo. La fe, el amor y la esperanza. Estas tres características de la iglesia de Tesalónica son las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. Yo diría que las tres evidencias más grandes de la elección y salvación. Y eso es lo que le brindaba a Pablo la certeza de que los tesalonicenses eran elegidos de Dios. Vean lo que dice el versículo 4, regresando ahí a primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos. Lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo
por una razón, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ya vimos la semana pasada, ¿verdad?, cómo Alex nos presentó precisamente lo que somos en Cristo, por ese llamado, por haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. La persona que dice ser una de las elegidas de Dios, pero cuya vida no ha cambiado, solo se engaña a sí misma. Dice un comentarista, aquellos a quienes Dios escoge, los cambia. Esto no quiere decir que sean perfectos, sino que poseen una nueva vida que no puede esconderse. ¿Sí? La luz no puede esconderse. Eso es lo que viste o reviste a cada cristiano y que debe distinguirlo en el día a día. Ahora, ¿cómo se veían en la práctica estas virtudes que daban testimonio de haber sido llamados aparte para salvación? Pablo lo dice en los siguientes versículos del 5 al 10. Vemos en primer lugar por su respuesta al Evangelio. Su respuesta al Evangelio, una convicción poderosa del Evangelio, recibiendo la palabra con gozo en medio de gran tribulación. Vean versículos 5 y 6. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ellos recibieron tanto el mensaje como a los mensajeros, sabiendo que hablaban de parte de Dios, respondiendo con evidentes demostraciones de la convicción del Espíritu Santo en su corazón. Y el testimonio de Pablo y sus colaboradores respaldaba el mensaje que proclamaban y la motivación para anunciarlo. Ahí más adelantito en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Fíjense el versículo 2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Venían de una tremenda oposición y persecución. Es más, a Pablo y a Silas los habían metido en la cárcel ahí en Filipos. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar porque los habían metido en la cárcel. ¿Eso pasó? No. ¿Qué hicieron? Cantaron himnos, alabaron a Dios. Dios respondió, la mayoría conoce la historia, y si no, lea la capítulo 16 de Hechos 17, ¿sí? Y fueron liberados, y siguen adelante. No se detuvieron, siguen adelante, van por diferentes lugares hasta llegar a Tesalónica, y todo eso era conocido en la región. Pablo reconoce que los tesalonicenses seguían los pasos de ellos, no solamente recibiendo el Evangelio en medio de gran oposición, sino mediante una vida transformada. Vean el versículo 9 del capítulo 2. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios,
vean al final, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así como la palabra de Dios había actuado en Pablo y sus colaboradores, ahora estaba actuando en la vida de los hermanos ahí en Tesalónica. Su respuesta a la predicación y exhortación era una clara evidencia de que la palabra de Dios había sido recibida como tal por parte de los hermanos. Pues solo aquellos que han sido llamados a la salvación y en quienes el Espíritu Santo mora, pueden responder con una actitud similar a la de los apóstoles, gozándose aun cuando son vituperados por causa de su fe. Vean el versículo 14 ahí del capítulo 2. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así como los judíos que se convirtieron fueron atacados, rechazados, vituperados, azotados, etcétera. Ahora los gentiles acá en Tesalónica, al recibir la palabra de Dios, estaban dispuestos a todo. Estaban dispuestos a cualquier persecución. Y esto es lo que significa sufrir por la causa de Cristo y su evangelio. Es a lo que se refirió el Señor Jesús cuando dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. ¿Por qué no reclamamos esa promesa? La fe siempre es probada. Y una manera de que la fe es probada es a través de la persecución. En cualquier contexto. En cualquier contexto. Pero gracias al Señor, que ellos no solo resistieron, sino que su testimonio fue más allá de su localidad, impactando a otros creyentes en lugares aledaños. Su obra de fe, su trabajo de amor, así como su esperanza, se manifestaron cuando compartieron el evangelio con otros. Es decir, no solamente fueron buenos receptores del evangelio, sino que además cumplieron con transmitir el mensaje, impactando a las comunidades vecinas, y esa era otra evidencia de su conversión. Vean el versículo 7. Entonces tenemos en primer lugar cómo reciben ellos la palabra de Dios en medio de tribulación y de persecución. En segundo lugar, un testimonio, dar un testimonio que traspasa fronteras. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La buena fama de la fe de los tesalonicenses se había extendido a toda la región. Tesalónica estaba situada estratégicamente en lo que era ya conocida como la Vía Ignacia, una carretera que unía el este con el oeste. Y por lo tanto comerciantes y mucha gente pasaba por ahí y hasta se detenía por largos periodos. Evidentemente los cristianos en esa ciudad, en Tesalónica, aprovechaban para proclamar el evangelio y dar testimonio del poder transformador de Dios, de manera que sin tener que salir de su ciudad, en muchos de los casos, contribuían a la expansión del evangelio. Dice Pablo que la palabra del Señor era divulgada por los tesalonicenses. Ha sido divulgada.
Literalmente significa resonar. La palabra del Señor resonaba como el sonido de una trompeta que se escucha por todos lados. Era tal la influencia que les facilitaba inclusive el trabajo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque al llegar a otras ciudades la gente conocía el testimonio de los tesalonicenses. Yo imagino que la gente les preguntaba qué es lo que había sucedido en Tesalónica. Querían saber lo que estaba pasando, admirados por la obra poderosa de transformación por el Evangelio. Y es de notar que los tesalonicenses no tocaban trompeta para llamar atención hacia sí mismos como lo hacían los fariseos. No estaban haciendo un alarde de su conversión, sino que la proclamación del Evangelio, respaldados por su testimonio, se escuchaba claramente por todos lados. Era un sonido no aturdidor, era un sonido precioso que se escuchaba porque iba acompañado del testimonio de estos hermanos. Y vale la pena preguntarse de qué manera tu conversión impacta positivamente en tu entorno y aún más allá de tu entorno. Los miembros de tu familia que no son cristianos, los miembros de tu familia que no están en la sana doctrina, pueden ver por tu ejemplo las implicaciones de la verdadera fe. ¿De qué maneras nuestra iglesia local, Gracia y Paz, es un ejemplo que influye en otras comunidades? Una cosa es jactarse de haber sido elegidos y de tener el privilegio de conocer la sana doctrina. Y otra es que el testimonio por sí mismo dé evidencia de ello. Es decir, no basta con tener todas las respuestas bíblicas. Claro que es importante el fundamento bíblico, el conocimiento de la verdad. Pero una vida transformada y el ejemplo de amor es lo que confirma y avala la fe genuina, como estaba sucediendo con estos hermanos tesalonicenses. ¿Cómo dijo Jesús que seríamos o que serían conocidos sus discípulos? ¿Por qué? El amor de los unos con los otros. ¿Sí? Y es interesante, yo me puse a pensar en esto, que en ninguna parte de sus dos cartas a los tesalonicenses, Pablo resalta los milagros y señales como testimonio de la salvación, sino la obra poderosa del Espíritu Santo manifestada en el carácter de los cristianos y su denuedo para proclamar la palabra del Señor. Y eso es confirmado en la siguiente manifestación de la salvación de los tesalonicenses. En tercer lugar, vemos una vida transformada. ¿Sí? Una vida transformada. Reciben el Evangelio, ¿sí? Proclaman el Evangelio, respaldan el Evangelio con una vida transformada. Vean la segunda parte del versículo 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Digamos que el testimonio de los tesalonicenses era tal que Pablo y sus colaboradores no tuvieron que decir nada o muy poco con relación a la gran recepción que les dieron a ellos y a su mensaje, y de la transformación tan radical en su estilo de vida. Siendo antes adoradores de ídolos paganos,
Los tesalonicenses daban ahora testimonio de una vida transformada, dejando su idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Sí? Tal vez la mayoría de nosotros no adorábamos ídolos como lo hacían los griegos. O al menos creíamos que no lo hacíamos. ¿Sí? Sin embargo, éramos, y espero que ya no lo seamos, igual de idólatras que ellos. Pues cualquier creencia, cosa, persona o actividad que tome la preeminencia en nuestra vida antes que el Señor es un ídolo. Y aquí dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, al Dios vivo. Y convertir significa dar la vuelta. Si iba en un sentido, mi conversión significa dejo de ir en ese sentido que es en contra de la voluntad de Dios para volverme hacia Dios. Regresar a Dios y a su voluntad. La nueva vida en Cristo necesariamente implica cambios. Como ya dije, primeramente en el corazón, pero también en nuestra manera de pensar. Vamos siendo renovados por medio de la palabra de Dios, purificados. No, pues es que yo así fui desde chiquito. Pues haya sido lo que haya sido. Ahora en Cristo eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo implica cambios, dejar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, pero no solo eso, sino también poner todo el empeño en servir de corazón al Señor. Y eso es precisamente lo que Pablo alababa acerca de los tesalonicenses. La obra de fe y el trabajo de amor que empieza por el cambio de corazón y sus afectos para continuar con la renovación de la mente, de la manera de pensar acerca de las cosas. Y eso deriva en una conducta y actitudes que glorifican a Dios. Nos escandalizamos por cosas como las que se han presentado en las Olimpiadas. Y está bien que no lo veamos como algo normal. Pero ¿qué podemos esperar de un mundo caído, dominado por el príncipe de este mundo, Satanás? La pregunta no es qué hacen ellos, es qué tenemos que ver nosotros con todo eso. ¿Nos dejamos llevar o influenciar por esos ídolos mundanos? Gente que tiene el entendimiento entenebrecido, como dice Pablo en su carta a los Efesios, donde explica de una manera sencilla en qué consiste la nueva vida en Cristo contrastada con la antigua manera de vivir. Vayan a Efesios capítulo 4. Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean aquí que la exhortación para dejar esa vida vana tiene su respaldo en lo que se entiende que hemos creído. Vean el versículo 20. Mas vosotros. Esta aclaración es muy importante. Ellos, así estaban ustedes, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Wow. ¿Por qué hace Pablo la acotación si en verdad? Porque podemos decir lo que queramos decir. Pero si nuestros afectos no han cambiado, si nuestra vida sigue arraigada en los ídolos, en la vanidad de la mente, entonces no ha habido una transformación, no ha habido una conversión. Que nadie se engañe. Y luego continúa el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quitarse todo eso y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primero, renovar nuestra manera de pensar y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los gentiles, los que no conocen a Dios, andan en la vanidad de su mente, pero ustedes, dice Pablo, que han sido redimidos por Cristo y traídos a la verdad, deben despojarse de las viejas costumbres y vestirse de acuerdo con su nueva naturaleza en la justicia y santidad de la verdad. El avivamiento en una iglesia empieza por individuos que por la gracia de Dios han recibido el Evangelio y caminan con un corazón rendido al Señor y se apartan del pecado en el poder del Espíritu Santo para servir al Señor. Pero que además, como los tesalonicenses, tienen su esperanza puesta en el regreso de Cristo. Eso es lo que les da la fortaleza para perseverar. Así que en cuarto lugar vemos que se reconocen por su firme esperanza en el regreso de Jesucristo. Versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como mencioné anteriormente, la fuerte motivación y determinación de los hermanos provenía de su fe en Jesucristo, quien murió por sus pecados, resucitó venciendo la muerte y regresará por sus redimidos. La vana confianza en sus dioses para librarlos, para ayudarles, se había convertido en una firme esperanza en la promesa del regreso de Jesucristo. Y vivir a la luz del regreso de Jesús es una característica del verdadero creyente. Hoy se oraba en la mañana por eso. Alguien levantó su voz y decía que estemos viviendo a la luz de tu regreso. Qué importante es tener eso en cuenta. Pablo se los recuerda más adelante. En contraste con los que están en tinieblas, nosotros, dice Pablo a los hermanos en el capítulo 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, no de la noche, no vivimos en la oscuridad, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Es decir, debemos conducirnos de manera íntegra, alejados del pecado, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco.
Aquí vemos de nuevo las tres virtudes cristianas que estaban siendo modeladas por los tesalonicenses: la fe, el amor y la esperanza, ahora presentadas como parte de la armadura del creyente. Pero si no tenemos esa armadura, estamos susceptibles a ser vapuleados, maltratados por el enemigo. Los tesalonicenses que entendieron el mensaje de salvación por medio de Jesucristo y ahora vivían esperando su regreso. Y lo hacían de una manera activa, animándose y edificándose unos a otros. Dice desde el versículo 9, es a ver, ¿qué capítulo es? Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, estoy en Efesios. Ok. 5. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Sí. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean qué hermoso. La comprensión y recepción del Evangelio de la gracia debe conducirnos como iglesia a animarnos y edificarnos unos a otros. ¿Sí? No a perder el tiempo en conflictos y en niñerías. Una iglesia local que espera ansiosamente la venida de Cristo, creyendo que puede venir en cualquier momento, será una iglesia vibrante y fuertemente motivada para ganar almas y para vivir en santidad. Vean lo que dice en el 3:12, ahí de Tesalonicenses. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? La iglesia en Tesalónica ciertamente tenía sus debilidades, había conflictos, pero habían creído el Evangelio y daban testimonio de una vida transformada en el corto tiempo de haber sido fundada, apartándose del pecado y proclamando el gran mensaje de salvación en y por medio de Jesucristo, al grado de ejercer una gran influencia aún más allá de su ciudad. ¿Qué acerca de cada uno de nosotros en lo particular y de todos nosotros como iglesia local? Al celebrar 15 años de existencia como iglesia local, es un buen momento para detenernos y evaluar cómo hemos respondido al llamado de Dios y establecer un compromiso para el futuro. Son 15 años en los que el Señor ha mostrado su abundante gracia y que si bien es cierto que hemos avanzado, consolidándonos como un baluarte de la verdad, aún tenemos mucho que avanzar para hacer esa iglesia vibrante que irradie la gloria del Señor a todo su alrededor y aún más allá. Especialmente en cuanto a nuestro compromiso para servir al Señor
el amor de los unos hacia los otros y el proclamar el evangelio a los perdidos. Al igual que Pablo y sus colaboradores, yo doy gracias a Dios por esta iglesia local que Él ha levantado y en quienes ha demostrado su fidelidad y derramado su gran misericordia, su increíble e inigualable amor y su enorme bondad. Doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que lo sostiene, eso es lo que nos sostiene. Alabo al Señor por cada uno de ustedes que han perseverado trabajando arduamente por amor al Señor, cimentados firmemente en las verdades bíblicas a las que hemos sido expuestos. Y mi oración al Señor, tanto en lo personal como en lo corporativo, es que por su abundante gracia, mediante la cual nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos siga perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. De tal manera que vivamos plenamente conscientes de lo privilegiados que somos al haber sido elegidos para salvación y para formar parte del cuerpo de Cristo aquí, en este mundo, en este lugar, cumpliendo el propósito para el cual nos ha llamado de rendirle gloria y para la salvación de los perdidos. Y cierra el apóstol Pedro diciendo en el 5:11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, porque no solamente nos has dado ese privilegio de formar parte de tu iglesia, sino que nos has conformado como una punta de lanza, Señor, para llevar tu mensaje, para mostrar tu amor, para proclamar tus verdades. Yo te ruego, Señor, que así como lo has hecho en estos 15 años, continúes fortaleciéndonos, afirmándonos, estableciéndonos, sabiendo con certeza que la obra que tú has comenzado la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Y que tú eres quien edifica su iglesia, Señor. Por eso es que a ti y solo a ti damos la gloria, hoy y por los siglos. Amén y amén.